Bienvenidos al podcast Ordena tu mente, cambia tu vida. Soy Isaac Rendón Domínguez y el día de hoy hablaremos sobre el simbolismo y la representación del héroe. Para hablar de este tema me acompaña Hetzaí Velasco, comunicólogo, especialista en temas de comunicación. Bienvenido, Hetzaí, ¿cómo estás? No, muchas gracias por invitarme una vez más aquí a tu espacio. Estoy muy feliz porque a fin de cuentas, aparte de que hablamos de mi mero mole, me gusta la idea de tener que compartir esto con tus escuchas. Es algo muy interesante lo que podemos rescatar ciertamente sobre el héroe. Ok, entonces empecemos desde el origen. ¿Qué históricamente y culturalmente, qué representa un héroe? ¿Qué es un héroe? Un héroe. Es muy fascinante la pregunta, porque desde sus raíces, en su gran mayoría griegas, un héroe es la representación, es a veces el avatar de Dios en la tierra, o es aquel enviado por Dios o por los dioses para resolver un problema que va más allá de la fuerza humana, Ok. o para evitar un cataclismo inminente. Ujú. Entonces, básicamente el héroe es el vato, Ujú. el cual va a llegar y va a resolver las cosas que no podemos hacer. Cierto, pensemos en dos héroes clásicos. Bueno, antes un poco de contexto, regresemos un poco. La idea de este podcast es hablar precisamente de la figura de un héroe, de lo que simboliza, de lo que implica, porque esta figura culturalmente en los últimos 10 años ha representado algo que ha cambiado nuestra forma de entender el mundo. A través de los héroes vemos ahora los defectos del hombre y a través de los héroes cumplimos nuestras fantasías. Por eso este tema creo que es muy importante porque no solo se puede ver en el mundo del entretenimiento, creo que es una figura que ha trascendido y lo podemos encontrar básicamente en cualquier lugar. Por ejemplo, bueno, retomando lo que mencionaba, pensemos en dos héroes clásicos, ¿no? Perseo y Hércules. ¿Qué simbolizan estos dos héroes para ti? ¿Qué significa cada uno de ellos? Ambos son la representación simbólica de un aspecto importante que viene siendo el valor y la fuerza. La fuerza. Especialmente Hércules. Ujú. Hércules ha sido conferido. Bueno, es hijo ilegítimo de Zeus, Zeus. sí. No le crean a Disney, es ilegítimo. Es ilegítimo, sí. Y él, digamos, por estos roces que tuvo con Hera, pues hubieron ahí unas problemáticas que ocasionaron que él tuviera que cumplir 12 tareas porque entre cosa y cosa, Hércules o Heracles, como antes era conocido, acabó con la vida de su mujer y sus hijos. Entonces, para concebir el perdón, se le dan varias tareas. Ujú. Entre ellas, pues, matar al león de Nemera, robar unas manzanas muy preciadas, sacar a Cerbero de los infiernos. Ujú. Y nos damos cuenta que gran parte de esta construcción heroica que tiene Hércules no va a resolver un problema o no va a salvar el día, Ujú. sino que busca la redención, busca que se le perdonen sus pecados, que Ujú. se le perdone la falta de haber asesinado a su esposa y a su hija. Ujú. Entonces aquí viene un concepto muy importante que es la representación mítica o el Ujú. mito, a fin de cuentas. Varios académicos, por ahí uno que yo recuerdo, el doctor Julio Amador Beck, en una conferencia sobre imaginarios y mitos, Ujú. establece que el mito es la forma, a veces narrativa, por la cual el ser humano da sentido a las cosas que no tienen sentido. Ujú. ¿A qué se refiere esto? Muchas veces a lo largo de nuestra historia hemos tratado de atribuir cosas a un aspecto divino. Es cierto, para explicar ciertos fenómenos, ¿no? Como en nuestra cultura prehispánica, Ujú. donde las deidades no son estos entes que generan o producen algo, sino más bien son en sí los elementos, ¿no? Como Tlaloc no es un ser que genera la lluvia, Tlaloc es la lluvia. Y dar una explicación lógica a esto sin información ni el conocimiento adecuado es difícil, ¿no? No puedes saber qué es la lluvia en ese momento de la historia. Exactamente, gracias a nuestro avance científico, pues sabemos que la lluvia tiene que ver con un ciclo del agua Ujú. precisamente en el cual pues el agua se evapora, se Ujú. condensa, da forma a varias nubes, las nubes pues van adquieren ciertas características hasta que finalmente se da la precipitación y el agua regresa Exacto. a la tierra en forma de lluvia. Y en este caso los héroes cumplirían esta fantasía o este ideal de un tipo de persona, ¿no? Por ejemplo, Hércules, en el colectivo piensas en Hércules como este superhéroe antiguo, ¿no? Superhéroe griego que ayuda y salva y protege a las personas. Pero cuando entiendes la naturaleza realmente de Hércules,
te das cuenta de que no era eso, o sea, era más como un acto personal y egoísta para superarse a sí mismo. Exactamente, Hércules fue concebido con super fuerza, pero esa super fuerza solamente sirvió para que asesinara a su esposa e hijos, Ujú, por el capricho de Hera, gracias a que efectivamente Zeus ujú. pues se encontraba pues digamos deambulando por ahí brincando, era un picaflor para Era un pronto. mujeriego, sí. Y entonces pues Ajá, Hera no le gustaba esto ok. y decidió pues manipular a Hércules para que finalmente matara a esta mujer y matara a sus hijos. Pero mientras va concretando su viaje, Hércules va teniendo diferentes tipos de relaciones carnales Ujú, con hombres y mujeres. Es decir, hablamos de que Hércules también es bisexual. ok. Si hacemos una comparativa con la película de Disney, ese Hércules no tiene nada que ver con el No, de la con el mitología mito griega. griego original. Exactamente, Ajá, porque resulta que en Disney te dicen que Hércules para empezar es heterosexual. ujú, ¿Por qué? Porque se enamora de Megara. ok. Y además, pues no anda de picaflor o mujeriego No, como su padre. no, se ve un hombre fiel, de hogareño. Efectivamente. Y aparte era un hijo amado. Ok, Porque ahí Hera y Zeus, que por cierto Hera no es su legítima madre, cierto. Hera y Zeus, después de que cumple su misión y derrota a Hades en la película, le abren las puertas del Olimpo y le dicen, hijo, es hora de que vuelvas a donde Ujú, perteneces. para ser un dios, realmente. Así es, Ok. pero no, una vez Hércules fue asesinado por una de las princesas con las que se casó después de haber completado sus tareas, pues una le envenena, finalmente Hércules asciende al Olimpo después de muerto, y era como que para calmar los humos le dice, pues si quieres ya cásate con mi hija y ahí muere, Ok. ¿no? Entonces, pues resulta que Hércules no cometió ningún acto heroico, por así decirlo, en su vida. Ujú. Simplemente logró completar cosas que otros, los mortales, no podríamos realizar. Y esto es una transformación muy interesante. La forma como el mito cambia forma y se adapta, porque todos los mitos sirven para contar historias que explican ciertas cosas, ¿no? Por ejemplo, tenemos un gran marco de referencia, en este caso diría la Biblia. La Biblia es como esta pauta ética que te dice qué puedes hacer y qué no puedes hacer. A través de relatos, toda la historia de la humanidad se ha contado, siempre contando estos mitos, estas historias para explicar algo, ¿no? No siempre es específico, como decir, ah, si haces esto es malo, si haces esto es incorrecto o correcto, sino que a través del mito te explica algo. Y en este caso, como lo mencionabas, Hércules. Entonces, aquí viene la segunda pregunta. Y ahorita retomamos un poco lo que hablamos de Perseo. ¿Quién es Perseo? Porque Perseo es un héroe completamente diferente. Así es. Ahora, decías, Hércules hace esto por fines más personales, ¿no? Tiene intereses personales. Y lo que dijiste me llamó mucho la atención. De él puede hacer lo que los mortales no. Entonces, esta es la única distinción que tendría Hércules y que precisamente lo haría parecer más heroico, ¿no? Más fuerte, más capaz. Ahora aquí viene mi siguiente pregunta. ¿Por qué necesitamos héroes? Esa pregunta es muy interesante y muy compleja a la vez. Ahora, retomando a Perseo. Ujú, Aquí la cuestión con Perseo es que su historia parece muy difusa, ya que sabemos que él acaba con la vida de Medusa, la reina de las Gorgonas. ujú, Resulta entonces que para empezar esta construcción hay que entender por qué lo hace. ujú, ¿No? Perseo en este caso sí es un hombre normal, sí es un hombre mortal, ujú. pero se le confirió el poder de los dioses a través de sus armas, especialmente el escudo con el cual logra reflejar la mirada de Medusa Ok. y logra acabar Sí. con esta criatura. Pero ¿por qué lo hace? ¿Por qué se le confiere esta gran labor? Ujú, Muchos relatos dicen que fue precisamente para eliminar a la reina de las Gorgonas, porque pues andaba haciendo su desastre, ujú. andaba por ahí convirtiendo a la gente en la piedra, y sí, eso hace. Pero resulta que esta Gorgona fue en algún momento una sirvienta de la diosa Atenea, que fue convertida en Gorgona porque esta sirvienta tuvo relaciones con Poseidón. Ok. A Atenea no le gustó eso Y la transformó. y la transformó precisamente en Medusa, en una gorgona. Ok. Entonces, ¿por qué va a realizar este acto Perseo? Muchos relatos dicen que Atenea se lo encomendó. Ujú, Otros dicen que fue Zeus. ok. Pero si partimos de que Atenea se lo encomendó, aquí significa algo, que si bien Teseo va a realizar algo por pacto o por petición de los dioses mismos, Perseo es ingenuo,
porque no le cuestiona a su diosa. ¿Qué No le vas cues- a cuestionar a tu diosa para Sí. empezar, no? Él dice, no, Tampoco cuestiona sus motivaciones, ¿no? Tiene una idea, tiene una misión, que en este caso es matar a la Gorgona. Ajá. No cuestiona su misión. En Ok. efecto. Entonces, no cuestiona la misión porque viene de la mismísima diosa Atenea. Ujú. ¿Qué la voy a andar cuestionando a mi diosa? Para empezar, ¿no? Ella tiene la razón, yo soy un simple mortal. Y entonces, ante ese aspecto pasivo e ingenuo, pues acata la orden y mata a la Gorgona. Y te das cuenta que entonces, a raíz de esta pelea o disputa que hubo a través del amorío que tenía con Poseidón, esta Ujú. sirvienta, pues parece que entonces Atenea lo hizo por mero capricho. Exacto. Así como de ya la transformé. Pero como que no me satisfizo el hecho de que sea un monstruo ahora, voy a mandarla a matar. Ok. Y todo si lo describes así, el mito pierde mucha fuerza. Uno pensaría que es el acto noble. Si ves esta representación de Perseo en el cine, por ejemplo, Perseo siempre es un hombre cuya motivación es la justicia. Digamos que no es el interés personal de una diosa, sino su Ujú. interés es la justicia, lo correcto, proteger a otras personas. Y ahí es donde Ujú. viene la parte más curiosa de esto, porque Ujú. como dices, no es honorable, Ujú. como tal en todo sentido. Pero resulta que sí es honorable. ¿Por qué? Ujú. Porque estamos hablando de la cosmovisión griega. Se le encomendó, por orden de la diosa Atenea a Teseo, una tarea. Ujú. Para empezar, Dios contacta con un mortal. Ok. Entonces, algo debe tener este mortal Ujú. para cumplir la tarea de los dioses. Entonces, Perseo, perdón, se le recuerda por una seña precisamente porque se le encomendó un dios. Ujú. La cumplió. Entonces, sí tiene honor, pero dada la cosmovisión que se cuenta de los relatos griegos. Ujú. Podemos tener aquí, eso es un aspecto muy importante, porque conforme avanza el tiempo, los mitos se van perdiendo, otros se van rescatando y otros se van reinterpretando. Exacto. Lo que da lugar a algo conocido como mitos modernos. Exacto. Y esta reinterpretación es creo que algo muy actual, algo que podemos ver en los últimos años, incluso en el último siglo, sobre la figura del héroe. Cuando escuchamos héroe, inmediatamente nuestra andamiaje cultural nos envía eso, ¿no? Vemos un tipo con capa, no precisamente Superman, pero lo vemos. El simbolismo del héroe creo que surge como una necesidad de entender o de dar esta característica de divino, de fuerte, de fuerte, de poderoso a una entidad más grande. Siento que los seres humanos siempre necesitamos esta sensación, más bien necesitamos completar el significado. Somos seres en esencia muy frágiles, podemos rompernos algo fácilmente, podemos morir. Y como en la antigüedad, los seres humanos siempre hemos creído que existen seres más poderosos, ¿no? Y es algo que valoramos mucho los seres humanos, que alguien destaque, que alguien sea más fuerte. E inevitablemente, por más individualistas que nos sintamos, siempre tenemos que poner nuestra fe, devoción o nuestra confianza en alguien más. Inevitablemente tenemos que tener líderes, alguien que nos guíe, una guía moral, una guía ética o un ejemplo de lo que debería ser. Y este es un problema muy grande, a mi parecer, en esta época, por el tipo de personas que toman este manto de héroe, por decirlo así. Primero, sí, 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 ¿quieres sí, mencionar claro, algo? ahí fíjate, es una problemática que mencionas muy correctamente porque estamos hablando precisamente de quiénes son los encargados o quiénes son esas personas que generan estos nuevos héroes o qué tipo de personas toman el manto de héroes. Ujú. Es interesantísimo lo que mencionas porque antes, digamos, de la gran mayoría de los conflictos surgían a partir de las creencias religiosas. Ujú. Posteriormente, cuando los conflictos se intensificaron y llegamos a la Primera Guerra Mundial, aquí no había una cuestión meramente religiosa. Ujú. Antes la había, era Sí. Dios contra el mundo, ¿no? Ok. Sin embargo, ahora ya no era tanto, era un conflicto entre naciones, conflictos políticos. Entonces, empiezan a surgir otro tipo de héroes a partir de ciertos mecanismos o de ciertas virtudes que otros héroes del pasado tenían Cierto. y que fueron relatados en su momento en diferentes mitos, ya sea en los egipcios, los griegos, nórdicos, etc. Hablo de esos héroes de los cómics Ujú. y surgen a partir, y esto es un esquema muy marxista aunque no lo parezca, Ujú. surgen a partir de una construcción ideológica de lo que puede representarse, perdón, el bien y el mal. Exacto, esta dicotomía que existe, ¿no? Entre opresores y oprimidos, tan Exacto. marxista y tan
Creo que esta idea ha sido mal interpretada. En la actualidad se puede observar mucho de eso, ¿no? Que unos son los privilegiados y unos son los oprimidos. Y algunos son los villanos y algunos son los héroes. Pero ¿quiénes han sido estas figuras modernas de héroes en este momento? Complementando con lo que mencionabas, como, ¿por qué necesitamos un héroe? Necesitamos esta figura o esta deidad o este individuo que sea una guía, un líder, yo creo, para alguien. Pensemos en los héroes que existen en nuestra cultura, ¿no? ¿A quién nombramos, quién le damos este nombre de héroe? Tenemos, creo que, dos grandes bloques. El bloque cultural, a nivel de consumo y entretenimiento, y el bloque a nivel social o a través de los movimientos sociales, ¿no? Como, ¿quién pensarías que es un héroe a nivel de movimientos sociales? ¿Quién te viene a la mente? Fíjate, a mí no me constan luego tanto en los aspectos sociopolíticos, Ajá. pero uno de los, podría decirse, héroes representativos sobre estos esquemas sociopolíticos podría ser el Che Guevara. Sí, No es uno todos. no es uno de, digamos, de mis rasgos favoritos, pero es que lo que logra en vida a partir del contexto en el cual se encuentra Cuba, pues dices, oye, o sea, este hombre de verdad dedicó su vida, dedicó gran parte de su esfuerzo a mantener una Cuba digna. O sea, no digamos estable, Cierto. porque ya las repercusiones Sí. son variadas, ¿no? Sí. Sino una Cuba digna. Ok. Una Cuba muy representativa. En este caso, pues el Che Guevara, a partir precisamente de esas ideas, de esos esfuerzos que ha realizado, pues mucha gente lo toma como un ídolo de revolución. Exacto. Entonces, como mito que puede pasar, es más, ya no como mito, sino como una parte de un imaginario realizado, las personas en la oposición de poder, o mejor dicho, oponiéndose al poder, toman un manto pues netamente de revolución o de revuelta. Entonces gran parte de estos emblemas, y especialmente allegados al socialismo y al comunismo, pues tienen que ver con la figura del Che Guevara. Crear figuras. Y lo dijiste bien, un mito, porque si nos ponemos a analizar y entender quién era este individuo, encontramos que hizo cosas de verdad despreciables, ¿no? Como ser humano, Sí. te das cuenta de que efectivamente la moralidad es una ambigüedad que todos estamos dispuestos a quebrar de acuerdo a los ideales o utopías que queramos ver realizadas. Eso es algo muy, muy interesante porque, como digo, estos nuevos héroes, ya sea los de los cómics o muy modernamente de estas películas ya sea de DC o de Marvel, tienen que ver con esta idea de salvaguardar los intereses de algunos, ¿no? En Exacto. particular. Pero estos héroes generados en un imaginario histórico, político, social, van más allá de lo mítico, a una construcción precisamente de imaginario para representar nuevas ideas. Muchas personas, a pesar de que existe una ciencia política establecida, muchas personas creen problemática o inexistente el concepto de ideología. ¿Por qué? Hay muchos conceptos que tratan de dar significado a esto, pero todos aterrizan a partir de ideologías. Entonces Cierto. no acaba siendo un concepto aterrizado. ¿Por No. qué? Algunos creen que ideología es la forma representativa mental por la cual un individuo lleva acciones día con día con esperanzas o con ciertas fijaciones en el futuro. Otros creen que la ideología es un sesgo cognitivo con el cual un individuo marca su actuar con el día a día con una pauta específica. Exacto. Cambiamos de un lado que alegan que la ideología es como que de alguna forma liberal, de una forma pues que se piense que te genera libertad, que te hace un ser razonable, mientras que otros piensan que tener una ideología te hace un ser deplorable o si no hasta un estúpido. Cierto, en definitiva sí es un sesgo cognitivo, eso no se puede negar. La forma como repercute en nuestro comportamiento es muy significativo. Con lo mismo, lo relaciono con el mito del héroe, porque ¿qué simboliza o qué representa el héroe en la cultura? Pensemos, a nivel cultural, social, político, movimientos políticos, tenemos estos héroes, estas figuras representativas. En México tenemos nuestras figuras míticas, tenemos a todos nuestros héroes de la revolución y héroes de la independencia. ¿Quiénes eran estos individuos? Realmente no sabemos la verdadera naturaleza de estos individuos. Tenemos el mito, como lo decías, y este imaginario colectivo, a tal grado como los niños héroes, que
Sí, los historiadores han coincidido en que no existieron. En efecto, es solamente una construcción de un imaginario a partir de un hecho verídico. Aquí esto es muy, muy interesante porque a fin de cuentas estas interpretaciones deben partir de un hecho, algo que ocurre, ¿no? Pero entonces te das cuenta de que sí, hubo una invasión o supuesta invasión al castillo de Chapultepec, Sí. pero esa defensa que se argumenta de los niños héroes no existió. Esa supuesta caída de Juan Escutia con la bandera, que lo envolvió, que envolvió después su cadáver cuando cayó, no existió. Entonces, aquí hablamos también de estas representaciones míticas a partir de imaginarios, donde el imaginario y el mito cumplen el papel de generar, pues, ideas o pensamientos. Entonces, ¿para qué sirve esto? Para generar precisamente ese tipo de representaciones morales o éticas afín a una necesidad nacional o ideológica. Exacto. Por ejemplo, lo decías bien, ¿no? Sobre este imaginario colectivo. Ahora pensemos lo que representa un héroe. Vayamos a la raíz de esto. ¿Qué es un héroe? Si vemos a nivel cultural en entretenimiento, creo que está bien definido lo que es un héroe, con sus excepciones, pero un héroe siempre representa integridad. Integridad, una ética firme, moral, siempre pensando en el bienestar de otros individuos. Por ejemplo, tenemos dos individuos, Superman y el Capitán América. Tenemos, creo que la integridad hecha persona o un ser en estos dos individuos. Superman, el Superman clásico, porque ahora creo que han hecho como una deconstrucción del personaje y lo han vuelto más humano, y eso es algo que no le gusta a la gente, porque es humano, es imperfecto, no tiene conflictos, no entiende cuál es su papel. Y como antes lo decían, Superman, este Superman moderno, elige ser bueno, no es bueno por naturaleza. Y creo que eso es lo que más nos conflictúa, porque cuando pensamos en un héroe, pensamos en alguien bueno por naturaleza. Por eso creo que el Capitán América es el mejor representante de esto. O sea, la bondad hecha personas, la integridad, la determinación, la fuerza, la empatía. O sea, siempre siente empatía por otros individuos. Claro, gran parte del constructo de Capitán América, al menos del moderno del universo cinematográfico Marvel, parte de la frase de que no te conviertas en un gran soldado, sino no dejes de ser un gran hombre, que es las palabras que le dice este científico antes de llevar a cabo el proceso del super soldado en Steve Rogers. Sin embargo, esto pues no aparece netamente en los cómics originales. Y Capitán América fue una creación meramente hecha para pelear con los nazis, y vemos en los cómics originales que anda golpeando a Hitler, efectivamente. Y entonces la representación de la villanía se ve hacia los nazis, y era netamente hacia los nazis. Posteriormente, después de la reivindicación de Alemania, pues gran parte de este proceso, o gran parte de esta construcción cambió a que solamente es Hydra. Una representación de los nazis, pero más disfrazada, ¿no? Pero sigue siendo el mal absoluto contra el bien absoluto. En efecto. Entonces Hydra es la representación de los nazis, pero sin ser nazis. ¿Por qué? Porque son conflictos políticos. Entonces ya no es como de, no, es que los alemanes, en el universo cinematográfico o de los cómics de Marvel, fueron manipulados por Hydra. Entonces aquí se cobra una conciencia de inocencia hacia el pueblo alemán. Y la historia, al menos nuestra historia crítica y nuestros hechos dicen, no, es que Hitler, o sea, sí movió ahí a Alemania, y tenemos ahí las construcciones como Auschwitz y demás, y de hecho, este hecho de Auschwitz es un tanto alarmante, porque a fin de cuentas, este tipo de héroes modernos se crean a partir de laboratorio. Y estamos hablando que gran parte de estos héroes modernos surge entre la Primera y Segunda Guerra Mundial. Es decir, se conforma un Auschwitz imaginario a partir de que estos hombres voluntariamente, diré entre comillas, porque pues no existen, digamos a ver si de verdad una persona se presta tanto por su nación. No fue voluntaria, cierto. Entonces ya sea voluntariamente o por accidente, adquieren esta gama de poderes con los cuales pues pueden enfrentarse al mal declarado. Exacto, y esto es curioso, y esto me lleva a la última pregunta, que creo que tiene mucha relación con lo que hemos hablado.
El mito del héroe es tan poderoso que cuando tú piensas en un héroe, ¿cómo lo endiosas y lo haces un símbolo de lo correcto? Y esto es creo que lo más peligroso, porque ¿a qué tipo de personas estamos volviendo héroes? Y eso lo mencionábamos anteriormente, pero quiero retomarlo ahora sí. En este momento de la historia, ¿cuál es la función de los héroes? En este momento, ¿Cuál crees? ¿Cuál crees que sea la función de los héroes? la función de los héroes es tratar de apaciguar un dolor colectivo o individual que las personas están teniendo en esta sociedad moderna. ¿Por qué? Si nos ponemos a pensar en esta serie reciente de Falcon and the Winter Soldier, Ujú. vemos que hay un problema racial muy marcado. Explícito, básicamente te lo ponen en la cara para que lo veas. Exactamente. Ajá. Está descaradamente construido para que lo tomes así en cuenta. Ujú. Para nosotros como mexicanos es como de, ya van a empezar otra vez. Sí, porque no es algo cercano, nosotros no lo vemos, nunca. Exactamente. Pero para los estadounidenses, que es mucho más radical Ujú. y más marcado, entonces cobra otro tipo de interpretación. Ujú. Si vemos entonces aquí la cuestión es que, claro, sí existe un sector de la población de Estados Unidos que es víctima de racismo y un racismo declarado. No es Ya. como un racismo pasivo que tenemos Sutil, aquí en ¿no? México, Ajá. donde tenemos pues digamos esa construcción a partir de bromas. Como expresiones, ¿no? Que tenemos. Ajá, Sí. claro, así como de, mira la china japonesa, O mira el vato con color mole, ¿no? ese negrito, ¿no? Cosas Ajá, así. ese es mi negrito bimbo. Sí. Cosas así que pasan entre verdad y broma, que a fin de cuentas, pues sí es bullying, Y sí pero es pasa de... cierto grado de racismo. Ajá, pero no pasa declarado como ocurre en Estados Unidos. Porque sí Que ahí sí te señalan, te dicen, a ver, negro, te me va saliendo. y es una forma despectiva, ¿no? Le dices negro a alguien en México, dices, pues sí, estoy moreno, ¿no? Pero Ajá, dices negro en Estados Unidos y es un insulto muy fuerte. exactamente. Por la historia, sobre todo por su historia del país en general, por lo que hicieron y por lo que vivieron. Exactamente. Incluso después de su revolución, de su independencia en Estados Unidos, aún vivían con esclavos. ¿Quiénes eran los esclavos? Los negros. En la supuesta tierra de libertad. Y entonces llega la guerra civil, la auténtica, no la de Marvel, sino la auténtica guerra civil, donde Sí. se separa el norte y el sur, Ajá. y empiezan a discutir precisamente diciendo, no, es que no se les puede dar derecho a las personas de color, no se les puede dar derecho No, a no los negros. consideraban humanos, eran como Efectivamente. ganado, ¿no? Más o menos. Exactamente, los consideraban ganado. No es muy diferente también a la visión que tenía, por ejemplo, los alemanes sobre esa construcción del perfectismo humano, porque Ujú. pensaban que aquel hombre blanco, Ujú. de ojos azules, era la representación angelical Ujú. de lo que Dios quería en la tierra. Ujú. Y por lo tanto el negro representa la impureza. Por eso, diabólico y demoníaco. Y entonces resulta muy curioso si lo tomamos en cuenta. Cuando empezamos a ver este tipo de conexiones de que entonces estas personas racistas, de la forma tan radical, no son tan diferentes a los alemanes. Y ahora, volviendo a la importancia de los héroes. De los héroes. Y volviendo aquí a Esta situación que Ajá. planteabas, ¿no? De la serie de The Falcon and the Winter Soldier. Efectivamente, regresando aquí, entonces, esta serie marca la pauta para entonces dar a entender, mira, aquí tenemos a Sam Wilson, es un hombre de color, Ujú. y ahora porta el manto de Capitán América. Él mismo lo dice, spoiler, cerca del final de la serie, Sí. ahora yo estoy usando las barras y las Las estrellas. O sea, la representación de América, la tierra de la libertad. Ahora es afroamericano. Ajá, e incluso hace apenas unas 2 o una semana, no recuerdo bien, hubo una pelea, una tendencia precisamente porque ahora hay un nuevo Capitán América, Ujú. pero que es de la comunidad LGBT. Ah, cierto, en los cómics. En efecto. Sí. Entonces, este Capitán América se ve pues envuelto en ese tipo de, digamos, de disputa, pero porque surge a partir de esta necesidad de estos grupos minoritarios, donde también son señalados con el dedo y les dicen, no, pues tú no perteneces aquí, tú eres un engendro. Y entonces, ¿qué está diciendo este héroe? Yo soy gay, Ujú. yo pertenezco a la comunidad LGBT y soy americano. Por lo tanto, soy una persona con derechos, soy una persona con responsabilidades, soy una persona en términos psíquicos con sentimientos, con Ujú. problemas, como cualquier otro. Soy una persona.
Y creo que lo resumiste bien. Esta es la función que han tomado los héroes en nuestro tiempo. Han sido los representantes y los que transmiten estos mensajes, los que dicen, adquieren todas estas características y las toman. Y todos en el fondo queremos sentirnos héroes, ¿no? Cuando vemos una injusticia en internet o vemos algo, lo grabamos, lo documentamos y lo compartimos. Y somos héroes, pero somos algo más grande que eso. Somos toda una forma de pensar. O sea, la cultura de la cancelación se basa en estos héroes anónimos, ¿no? Que creen que haciendo justicia a través de su denuncia o criticando algo que no les parece correcto, se vuelven héroes. O sea, se vuelven este héroe invisible, yo diría, héroe inmenso e invisible que juzga y da un juicio de valor. Dice, eso está correcto o eso no lo está. Y ahí volvemos a este sesgo de pensamiento que hablamos de ideología, porque las personas a través de ciertas inspiraciones o ciertas creencias, pues llegan a este tipo de, digamos, a este tipo de respuesta, ¿no? En este caso, como mencionas, Internet ha servido como una herramienta anónima por la cual podemos expresarnos sin miedo a una represalia tal vez tan grande, ¿no? Cierto. Y a partir, pues, de estas personas, pues empiezan a hacer otra construcción mítica o a hacer una deconstrucción más que construcción de algunos seres. Por ejemplo, si de repente aparece un chico que presuntamente ha agredido o ha violado a una mujer, inmediatamente es funado. Lo agarran y dicen, miren, ese es el perfil, ese es el chavo, hizo esto. Fue él. Así es, entonces es para que lo señalen, ¿no? Precisamente en esta construcción de anonimato, donde entonces se piensa que se está haciendo lo correcto. Hacer esto, claro, puede traer pues una confianza de las personas de que es como de, ok, no estoy solo, si las autoridades no están haciendo lo suyo, por lo menos tengo personas de mi lado, ¿no? Cierto. Pero se olvidan de un apartado muy complejo y muy delicado, que son los derechos humanos. Cierto. A fin de cuentas, este chico sí, pudo haber violentado a una mujer, pudo haberlo hecho efectivamente, pero para demostrarlo existen procesos legales y juicios, para eso se hicieron. Tenemos claro. mecanismos para así llevar a cabo justicia. En efecto, y claro, México es la tierra de la corrupción, no Y voy a tapar el... impunidad, ¿no? Creo que el mayor problema del país, y ya lo habíamos hablado, creo que fuera de un podcast, ¿no? Es la impunidad. Claro la que sí. impunidad es el mal de este país. De este país. No, cualquier cosa que digan no supera la impunidad. Ese es el problema. Así es. Pero aún así, este sistema está por algo. No es un instrumento de control ni de poder, sino de justicia. ¿Por qué? Si este chico de verdad es un golpeador, o un asesino, o un violador, o un acosador, pues entonces se debe juzgar como tal a partir de pruebas y acciones. Y estas personas pues están haciendo de lado sus derechos humanos para que la gente directamente lo señale o lo agreda. Sí, y se han pasado muchas veces. Tratando de hacer justicia. Por eso, muchas veces, y aunque nos parezca risible o ridículo, se habla de presunto culpable. Se tiene que ser, porque precisamente, o sea, si no existe esta línea moral que nos guíe, esta pauta de nosotros podemos tomar la justicia en nuestras manos, o sea, no seríamos diferentes a estos héroes más primitivos que toman decisiones personales y arbitrarias y toman acciones contra otras personas. Así no, es. O sea, no podemos ser ese tipo de individuos. O sea, se supone que hemos Pero queremos serlo, porque sí sentimos la injusticia. Cierto. Sí sentimos la desigualdad, sí sentimos los males que se encuentran en la sociedad. Y claro, y esta es una frase de Jessica Jones que sonará triviada, pero creo que refleja muy bien esta circunstancia. Cuando sabes que algo es verdad, tienes dos opciones: hacer como si nada hubiera pasado, o hacer algo al respecto. Cierto. ¿No? Y en este caso, pues las personas netamente en su desconfianza por las instituciones que bien se la han ganado, déjame decirte, bien se han ganado esa desconfianza las instituciones. Cierto. Entonces emprenden acciones por cuenta propia, pero se olvidan que todas las personas son inocentes hasta demostrar lo contrario. Cierto. Pero aquí creo que el mayor obstáculo es la forma como entendemos esto. Ya no estamos razonando, no estamos siendo lógicos. Y claro, todos dirían, pero ¿cómo esperas que yo sea alguien razonable? Cuando me pasó algo horrible me siento mal. Exacto. A pesar de eso, la mayoría no toma consideraciones, es decir, no piensa, sino simplemente actúa. Creo que esto es algo que caracteriza, o más bien que hemos perdido del héroe, que es
el hecho de que nosotros seamos los que impartimos justicia, los que definimos qué está correcto y qué está no. No sabemos qué es justo y qué no. Lo que para nosotros parece algo necesario, razonable, justo, para alguien más no puede serlo. Y fíjate, ahí está la cuestión, no lo sabemos. Ujú. ¿Qué son los mitos? Le damos sentido a algo que no lo tiene, que no sabemos qué es. Entonces, como no sabemos realmente ahora lo que es justicia, Ujú. no sabemos realmente ahora lo que es, pues nos agarramos de donde podemos. Cierto. Creamos este nuevo tipo de imaginarios, mitos modernos, héroes modernos, para darle sentido a algo que ya no tiene sentido. Cierto. Especialmente, como digo, de estas cuestiones de la comunidad LGBT, de estas cuestiones raciales. Raciales, de o, género también. De género, efectivamente. Incluso, si empiezas a indagar ciertos fanfics o bueno, de cómics independientes, hay muchos que están rescatando a figuras como Místico Ujú. para realizar actos como si fuera Superman o Batman, Ok. que son muy allegados a las viejas historietas del Santo. Que el Santo también tenía esta construcción de combatir el mal. Y era un héroe de ciertas características, pero era un héroe. Y dato curioso, Ujú. el Santo empezó como rudo. Ah, mira. Sí. Los rudos en esta construcción Sí, de la cierto. lucha libre son personas que están contra el sistema, contra la bondad, son Sí. no es el mal, pero son los que están en contra. Hacen trampas, juegan, pues, luchan más rudo, no son tan técnicos, ¿cierto? En efecto, Ujú. y entonces de repente el Santo cobra popularidad y entonces bajo esta construcción de que es alabado, pues deja de ser un rudo, no porque él quiera solamente, sino porque la gente ya no lo ve como rudo. Cierto. Le hace este mito, ¿no? Lo mitifica. Sí, se dice así, no Sí, sé. sí, lo mitifican. Y lo construyen, lo forman un ente. Y creo que este es lo peligroso. Y actualmente lo hemos estado viendo mucho. A cualquier individuo, ser, concepto, idea, ideología se ha mitificado y se ha vuelto no sé, la lanza de la justicia, yo lo diría. Y no Así es. sabemos cómo usarla, es lo peor. No sabemos cómo usar este instrumento. Las redes sociales facilitan la información, la conexión, una respuesta rápida ante sucesos, pero ¿qué es correcto y qué no? Exactamente, y aquí hay un dilema y me atrevería a decir que hasta una paradoja importante, Ujú. porque claro, esto se tiene que pensar y reflexionar, pero mientras los acontecimientos que invaden de dolor, angustia e incertidumbre continúan, Cierto. y entonces viene la respuesta de las personas, pues ¿qué quieres que haga? Pues sí. ¿No? No hay otras Ajá, opciones. y entonces es una cuestión mucho más delicada, porque en efecto, si nosotros vamos y contamos esta cuestión precisamente de lo moral y de que eres inocente hasta mostrar lo contrario, a una chica que fue violada, nos va a mandar mucho al carajo. Sí, no le va a parecer algo razonable. Efectivamente, porque evidentemente fue violada. Ujú. Y entonces espera que se haga justicia. Y entonces, como estamos en un sistema de impunidad, digamos que este chico pues resulta libre, ¿no? Ujú. Y pues entonces no se le ocurre de otra más que ir y funar, Cierto. ¿no? Y volviendo a lo mismo, entonces ella va a decir, pues entonces, ¿qué quieres que haga? El No. sistema no está funcionando. Y tampoco lo que hacen tampoco funciona. Bueno, ya para cerrar, Ujú. ¿tú qué considerarías que debería ser el héroe moderno? ¿O qué debería representar? ¿Qué se te ocurre? Ya para ir terminando el podcast. Los héroes modernos creo que sí están bien representados. Sin Ujú. embargo, hay que ser críticos con ellos. Ujú. Me refiero precisamente a esta necesidad por la cual entonces entender que, como hablábamos en un podcast pasado, cuando te venden esta ideología perfecta, esta ideología de que todo lo soluciona, Ujú. cuidado, porque es más un mecanismo de manipulación que una verdad certera. Cierto. Porque te afecta a partir de tus malas experiencias, a partir de lo que sientes, Ujú. pero entonces como dejas que te afecte, dejas de ser racional. Y entonces no lees entre líneas, por así decirlo. Ujú. Y se vuelve un enorme problema. Porque hay que hacer la crítica de lo que simboliza entonces. Porque, por poner un ejemplo, hace unos meses cuando se hizo esta manifestación de las chicas de pañuelo verde, Ujú. hubo un personaje que llamaron la Reinota. Ujú. Se lanzaron bombas de gas hacia las chicas. Sí. Y esta chica agarró la bomba y se fue corriendo con ella. Y todo internet, no solamente esos grupos, sino todo internet, la aplaudieron. Ok.
Y también le hicieron memes. Y le hicieron memes, Sí. y el hashtag me siento segura con la reinota, porque precisamente ella realizó esta acción, ¿no? Sí. Y entonces, claro, es ejemplar, y de hecho yo me atrevo a decir, es increíble que haya una persona de tan buen corazón, al decir, va, yo, no como si cargara un estandarte, pero es como si fuera el sacrificio, si yo me sacrifico por ustedes, chicas, para que continúen la manifestación por lo que creemos y lo que queremos conseguir. Pero entonces a través de esta construcción que se hace, no sabemos quién es esta chica y ni sabremos porque pues va a estar protegida precisamente para que nos haga este tipo de identificación, porque dependiendo de las ideologías puede caer ciertos tipos de ataques o demás, pero bueno, eso es otro tema. Lo aquí importante es resaltar este hecho de que entonces quién es esta chica. Para los que la conocen, entonces no saben si es digamos tan buena mujer, tan mala mujer. ¿A qué me refiero? Porque podría haber precisamente haber cargado ese estandarte de sacrificio, de inmolación por el bien de las demás, pero lo hace con su familia, lo hace con sus seres queridos. Ha agredido a alguien, no lo ha hecho bullying, no lo ha hecho, y puede ser todo esto insignificante a fin de cuentas, por ese acto tan altruista que logró realizar. Sí. Pero aún así, ¿qué tal si esta mujer después es identificada y se vuelve parte de un movimiento político, con fines precisamente políticos, digamos en este ámbito de campaña? Muchas veces ha ocurrido esto con ciertos individuos, ciertas personas. Porque lo que conocemos de esta persona es el mito, no conocemos a la persona. Exactamente, entonces, ¿qué tal si llegan y le dicen, oye, te vamos a dar un buen de lana porque es de parte de nuestro partido? Y a lo mejor ella viene de familia humilde. Y entonces las opiniones van a variar, porque muchos se van a sentir traicionados, otros van a alabarla todavía más. Y principalmente, entonces aquí viene la calidad del sesgo. Las que ellas solamente se identifiquen con la acción que realizó, la van a seguir ciegamente. Cierto. Y entonces esto es algo con lo cual hay que tener mucho cuidado, porque son matices muy diferentes y muy complejos de ver a veces. Cierto. Por eso hay que ser críticos con esos héroes modernos. Aceptar que nos gustan por algo. O sea, no discriminar a cualquiera. Hay que aceptar que nos gustan por algo, pero no hay que aceptarlos en su totalidad. Tienes un buen punto, es cierto. Yo coincido totalmente. Los seres modernos se han transformado en algo más. Se vuelven individuos, conceptos, ideologías, o el que represente esta ideología. Eso es algo peligroso, porque creo que es un ejemplo muy drástico, pero Hitler representaba esperanza para Alemania. Efectivamente. Después de la Segunda Guerra Mundial, en esta situación tan crítica de pobreza, Hitler representaba una esperanza. Y mira lo que ocurrió, o sea, siguieron la ideología, no el individuo. Después, cada cosa que él decía y que su forma de pensar tan peculiar, no la cuestionaron porque estaban perdidos tanto en la ideología, pensaron que él simbolizaba el renacimiento de Alemania. Piénsalo en el contexto, cómo estaban ellos. Y yo creo que no estamos tanto como los alemanes, pero sí tenemos necesidad de creer, de confiar, de seguir a alguien, de decir a alguien. Por desgracia se han vuelto figuras públicas, no sé, influencers de cualquier tipo, TikTokers, Instagramers, políticos, por desgracia. En efecto. Y no nos atrevemos a cuestionarlos porque son nuestros héroes. Y ahí es una cuestión muy interesante, porque habría cierto cuestionamiento ante cierto héroe, que se ganó, digamos, cierta notoriedad y cierto respeto por su continua participación en 2 elecciones presidenciales fallidas y una exitosa. No diré nombres, aunque está claramente explicado. Sí, no importa. No en problemas. Exactamente, porque es veda electoral, entonces hay que tener aquí en cuenta, porque en efecto, o sea, se mantuvo recio, fue un ejemplo de perseverancia, pero esa perseverancia no se está notando, ¿no? En ciertas cuestiones, esperanzas que tiene el pueblo sobre esa persona, y en ciertos, digamos, pues, contratiempos que tiene con la ahora oposición. Cierto. Entonces, pues, también se vale esta crítica, ¿no? Porque nuestro, digamos, héroe moderno no ha mantenido ese diálogo, y parece que incluso ha traicionado a su personaje. Cierto, porque sobre estos héroes se ponen muchas expectativas, porque aquí tenemos mitos, los mitos son irreales en cierto punto, los pensamos como soluciones inmediatas y la única opción ante ciertas circunstancias,
pero hay que entender que los héroes deben ser cuestionados, deben ser desmitificados, deben ser entendidos y debemos entender nuestras propias necesidades de querer tenerlos. Porque es cierto, estamos en un punto crítico, quisiéramos que nos salvaran, que una pandemia terminara de inmediato, que hubiera algo, una solución. Y pues creamos mitos y creemos que esta es la forma como debemos nosotros fijar nuestra esperanza. O sea, necesitamos tener fe en algo, creer en algo. Si no son los dioses, ahora serán héroes. Y también tener cuidado por ver quién es ese héroe, porque hablando de la pandemia, ¿quiénes son los que crearon la vacuna? Lo sabemos por el nombre de las empresas, pero exactamente quién fue él o los genios que dijeron ya me salió, ya quedó. Está. Creo que sí, es un doctor y una doctora, pero no me acuerdo de sus nombres, no te tengo el dato. Pero bien que identificamos a las empresas, Sí, ¿no? o sea, ellos hicieron el mapeo del genoma, pero Pfizer, ¿cómo se llama otra? Moderna, AstraZeneca. Todas estas empresas tienen nombres y tienen símbolos. Y cuando uno piensa en quién consiguió la cura, pues piensas en la empresa, ¿no? Pfizer. Pfizer creo que es como, se ganó el título de la mejor vacuna del mundo. Todos quieren esa, no saben por qué, pero la quieren. Todos quieren esa. Cierto. ¿Y qué ha dicho, digamos, el equipo creador? No sabemos quién es. No sabemos, no tenemos su rostro. Sí. Y esos son, digamos, héroes capitalistas. Cierto. O sea, por ponerse una postura marxista serían héroes capitalistas porque solamente la empresa. O sea, ¿quiénes fueron los que dijeron ya me quedó la vacuna? Ya funciona. Ya funciona, ya podemos vacunar, ya podemos producir. ¿Quiénes fueron o quién fue el que realizó este trabajo? Muy poca gente lo sabe. Pueden a lo mejor ahorita ir y googlearlo. Puede que salga, puede que no. A fin de cuentas, sí hay un acceso libre a esa información, pero lo desconocen. Exacto. Entonces ver también quiénes son estos héroes, ¿no? Y quiénes pueden estar detrás de este supuesto héroe. Perfecto. Bueno, es parte de la crítica. Es parte de la crítica y creo que debemos cuestionar a nuestros héroes y entender qué simbolizan, porque eso refleja mucho de nuestras necesidades. Y creo que en este punto vemos que lo que necesitamos más es una sensación de seguridad y de justicia. Bueno, creo que con eso concluiríamos el podcast. Una conclusión sobre este tema, Hetsai, ¿algo que quieras comentar? Sí, claro, a fin de cuentas, bueno, como lo mencionabas hace un momento, pues los héroes tienen un gran impacto actual en cuanto a la cultura del entretenimiento. Pero hay que recordar que la construcción mítica del héroe pues viene de mucho antes. Tiene que ver con construcciones ideales o religiosas. Entonces muchas de estas llegan a ser ideales ciegos. Por eso es importante la crítica. O reconocer que hay un origen a partir de a lo mejor del héroe que te gusta. O los héroes históricos sociales que se están mitificando actualmente. Entonces mantengan los ojos abiertos, pero no se nieguen esa película de Iron Man que tanto les gusta. Claro, no tiene nada de malo. Mientras sepan que esos héroes existen solo en una ficción. Exactamente. Perfecto. Muchas gracias por estar de nuevo aquí, Hetsai. ¿Dónde te pueden seguir para ver con tu contenido? ¿Qué haces? Cuéntanos dónde te pueden seguir. Claro, pueden seguirme en Facebook como Hetsai Velasco, igualmente en Instagram. Yo igualmente ando trabajando con el grupo de investigación de la Finisterra, donde investigamos industrias creativas. Mucho de esto tiene que ver con mitos del héroe, mitos modernos, y como digo, industrias creativas que vienen siendo videojuegos, anime, muchas cosas de esas raras y frikis que a muchos luego no les llama la atención, pero llegan a ser interesantes. Perfecto. Bueno, entonces ya saben dónde pueden seguirlo. Gracias por haber estado en el podcast. Nos vemos en el siguiente. Hasta luego.